¿Qué pasaría si la voz que escuchas en tu cabeza, ese diálogo incesante que te dicta quién eres, lo que vales y lo que puedes lograr, no fuera enteramente tuya? Durante toda nuestra vida, se nos ha enseñado que somos los dueños absolutos de nuestros pensamientos, una creencia que otorga control, pero que también nos encadena a la culpa por cada impulso negativo o limitante. Sin embargo, estamos al borde de una revelación profunda que fusiona la física cuántica con la espiritualidad milenaria. La mente es en gran medida un sofisticado receptor sintonizado a un vasto campo de energía, absorbiendo señales de nuestro entorno, de la cultura y del universo colectivo. Esta perspectiva disruptiva nos invita a desmantelar la ilusión de la propiedad mental. Muchos de los patrones de escasez o miedo que experimentas no son creaciones originales de tu conciencia, sino grabaciones heredadas o frecuencias de baja energía que has captado. Entender la mente como una antena es el primer paso para reclamar tu poder de manifestación, porque si no eres el generador de todo el ruido, puedes convertirte en el selector consciente de la abundancia y la paz que deseas atraer. En este profundo viaje de 11 revelaciones, exploraremos cómo funciona este mecanismo de recepción, cómo distinguir el pensamiento propio de la energía ajena y, crucialmente, las técnicas prácticas para sintonizar tu antena solo a las frecuencias que te expanden. Si estás listo para cambiar tu relación con tu mente y, por ende, con tu realidad, quédate hasta el final. Antes de empezar, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañas hoy. Déjalo en los comentarios. Prepárate para la verdad cuántica que te liberará, mostrando que al cambiar tu enfoque sobre lo que son tus pensamientos, activas el poder supremo para co-crear un universo de abundancia y conciencia deliberada. Durante siglos, hemos operado bajo la premisa de que la mente es una fábrica autosuficiente, una productora incesante de pensamientos que emanan exclusivamente de nuestra propia voluntad o subconsciente personal. Esta creencia es profundamente cómoda, pues nos otorga la ilusión de un control absoluto sobre nuestro paisaje mental. Sin embargo, la perspectiva cuántica y la espiritualidad avanzada proponen una idea radicalmente disruptiva. La mayor parte de lo que cruza tu mente no ha sido generado por ti, sino que ha sido captado de un vasto campo de información que te rodea constantemente. Es hora de cuestionar si esa voz interna es verdaderamente tuya o solo el eco de algo mucho más grande y complejo. El modelo tradicional nos instruyó a creer que somos los únicos arquitectos de nuestra realidad interna, pero esta visión se desmorona cuando observamos la frecuencia y la naturaleza intrusiva de ciertos pensamientos. ¿Por qué surgen de repente miedos que no tienen una causa inmediata? ¿Por qué se repiten patrones mentales obsoletos a pesar de tus mejores intenciones conscientes? La respuesta radica en que la mente humana no opera en aislamiento. Es más precisa describirla como un receptor altamente sensible, sintonizado a múltiples longitudes de onda, absorbiendo vibraciones e impulsos que atraviesan el universo material e inmaterial. Muchos de los pensamientos que experimentas son, de hecho, respuestas automáticas, reflejos condicionados por tu programación biológica, social o cultural. Son datos que tu sistema está procesando para darle sentido al entorno, no necesariamente creaciones originales de tu conciencia profunda. Cuando te detienes a observar sin juicio, descubres que la mayoría del diálogo interno es ruido, una mezcla de influencias externas y resonancias energéticas que capturamos de manera pasiva y sin darnos cuenta de su procedencia foránea. Si esta revelación sobre el origen de tus pensamientos te parece fascinante y deseas seguir explorando las profundidades de la consciencia y cómo reescribir tu realidad, te invito a formar parte de esta comunidad de buscadores. Asegúrate de inscribirte en este canal ahora mismo para no perderte las claves sobre cómo descifrar estos señales energéticos y reclamar la soberanía de tu mente. La transformación comienza cuando aceptas que hay un océano de información esperando ser decodificado. Esta captación de información externa ocurre porque nuestra conciencia está inevitablemente inmersa en una red interconectada de energía.
Si estás en un lugar donde predominan la ansiedad o el juicio, tu mente inconscientemente comienza a resonar con esa frecuencia, manifestando pensamientos de ansiedad o juicio que antes no existían en tu campo individual. No es que hayas decidido de repente estar ansioso, sino que tu sistema nervioso ha capturado la vibración dominante del ambiente y la ha traducido a un lenguaje que tu cerebro pueda procesar como un pensamiento. Las vibraciones que captamos no se limitan al entorno físico inmediato. También estamos sintonizando constantemente el inconsciente colectivo, un vasto repositorio de creencias, traumas y aspiraciones compartidas por la humanidad. Piensa en cómo las olas de pánico o euforia pueden barrer grandes poblaciones. Estas no son decisiones racionales individuales, sino manifestaciones de un campo de energía colectiva que se filtra en la conciencia personal como un pensamiento autogenerado de miedo o esperanza. Por lo tanto, la tarea principal del ser consciente no es tanto generar pensamientos, sino más bien convertirse en un discernidor experto. Necesitas aprender a filtrar y a identificar la firma vibratoria de aquello que recibes. ¿Ese pensamiento de escasez realmente resuena con tu verdad o es una vieja programación de abundancia colectiva que has capturado por accidente? Esta distinción es el primer paso hacia la liberación mental y la creación deliberada. La gran dificultad para aceptar esta perspectiva radica en la resistencia del ego. El ego necesita apropiarse de todo para sentirse importante y en control. Al identificarse con cada pensamiento, el ego fortalece su narrativa de separación y propiedad. Reconocer que los pensamientos son transitorios y a menudo externos requiere soltar la necesidad de ser el generador de todo, abriendo la puerta a una humildad mental que es esencial para la verdadera espiritualidad. Comprender que la mente es un receptor y no solo un transmisor cambia radicalmente tu estrategia de vida. Ya no se trata de luchar contra pensamientos intrusivos, como si fueran enemigos internos que debes derrotar, sino de modificar tu sintonía, tu frecuencia interna, para que solo resuene con las vibraciones que promueven tu expansión y propósito. Este es el primer umbral hacia la maestría de la conciencia. El modelo clásico de neurociencia a menudo describe el cerebro como el órgano que genera la conciencia, una máquina biológica que produce pensamientos. Sin embargo, la perspectiva de la física cuántica, al intersectarse con la espiritualidad profunda, sugiere un rol radicalmente diferente. El cerebro no es un generador, sino un decodificador, una sofisticada antena biológica diseñada para recibir y traducir información del vasto campo de energía que nos rodea, similar a cómo una radio capta ondas invisibles en el aire. Esta revelación cambia completamente la forma en que entendemos la relación entre la mente y la realidad. Si adoptamos la metáfora del cerebro como una antena, se vuelve claro que la calidad de nuestros pensamientos depende directamente de la sintonía que mantengamos. El universo está repleto de información codificada en diferentes frecuencias vibratorias, desde el miedo y la escasez hasta la abundancia y la creatividad. Los estados internos de nuestra conciencia, influenciados por las emociones y la coherencia cardíaca, actúan como diales que seleccionan qué frecuencia de datos estamos preparados para recibir en un momento dado, moldeando así el flujo de nuestra experiencia mental diaria. Cuando el cerebro se encuentra en estados de alta coherencia, como los generados por la meditación profunda o la gratitud sincera, su actividad eléctrica se unifica, creando una resonancia que le permite sintonizar frecuencias más altas y sutiles. Es en estos momentos de calma y claridad que la mente es capaz de captar ideas, intuiciones y soluciones que parecen surgir de un lugar que trasciende lo personal, como sinais provenientes de un reservorio de conocimiento universal inexplorado. Por el contrario, un estado mental caracterizado por el estrés crónico, el miedo o el caos emocional genera una actividad cerebral desordenada y fragmentada. Esta incoherencia funciona como una mala conexión en la antena.
la mente queda limitada a captar frecuencias densas y repetitivas, generalmente resonando con los patrones de escasez o conflicto presentes en el inconsciente colectivo. El ruido interno se intensifica, dificultando la recepción de información clara y elevadora. El concepto de que el cerebro decodifica información externa tiene fuertes implicaciones para nuestra salud mental y bienestar. Si nuestros pensamientos problemáticos no son necesariamente producidos internamente, sino recibidos de una frecuencia baja, la solución no es luchar contra el pensamiento, sino cambiar la frecuencia de la antena. Esto se logra alterando el estado vibratorio de nuestro cuerpo-mente, demostrando que la espiritualidad práctica es, en esencia, una gestión de frecuencias. La física moderna apoya esta visión con la idea de que la realidad no es un conjunto de objetos sólidos, sino un campo vibratorio continuo. Si todo es energía, la información también debe serlo. Nuestro sistema nervioso central está equipado con estructuras biológicas increíblemente sensibles que reaccionan a campos electromagnéticos e incluso a la información no local, lo que permite que una idea o sentimiento se manifieste en nuestra conciencia sin una causa física inmediatamente discernible. El proceso de recepción no es meramente pasivo. La mente, al decodificar un pensamiento externo, lo dota de significado y lo integra en la narrativa personal, lo que a menudo nos lleva a reclamarlo como propio. Este acto de apropiación, impulsado por el ego, consolida la ilusión de que somos el origen único de cada idea. La maestría reside en observar el flujo, reconocer el origen externo y elegir si se le otorga el permiso para residir y manifestarse en nuestra realidad. Entender la mente como antena es el núcleo de la autotransformación. Significa que si deseas atraer abundancia de ideas, creatividad o paz, el enfoque debe estar en elevar tu frecuencia vibratoria, no en forzar la generación de esos pensamientos. Es como cambiar el dial de la radio para sintonizar la estación de música que prefieres. La música ya existe en el universo, solo necesitas ajustar tu receptor para escucharla y recibir sus señales. Este modelo cuántico nos libera de la carga de sentirnos culpables por cada pensamiento negativo intrusivo. Nos invita a dejar de identificarnos con el ruido y a enfocarnos en la calibración interna, en la coherencia emocional y en el desarrollo de la espiritualidad, sabiendo que al purificar el receptor, solo se manifestarán pensamientos que resuenen con nuestra verdad más elevada y expansiva. La física cuántica y las tradiciones milenarias de espiritualidad convergen en la existencia de un campo unificado, a menudo denominado el campo cuántico, que subyace a toda la realidad manifestada. Este campo no es un espacio vacío, sino un repositorio de potencial puro, una matriz vibratoria que contiene las memorias, los patrones arquetípicos y las infinitas posibilidades de manifestación de todo el universo. Nuestra conciencia individual no está separada de este océano de información. De hecho, estamos intrínsecamente entrelazados con él, y es a través de esta conexión que recibimos pensamientos que no son originados por nuestra historia personal. Dentro de este campo unificado, existen patrones de energía que dictan cómo se organizan la materia y la experiencia. Si pensamos en términos de abundancia o escasez, ambos son patrones energéticos que existen latentemente en el campo. Cuando nuestra frecuencia interna, el conjunto de nuestras creencias y emociones predominantes, se alinea con uno de estos patrones, nuestra conciencia individual comienza a captar y manifestar pensamientos que confirman esa realidad. Así el campo actúa como un vasto espejo que nos devuelve la información con la que estamos resonando. El impacto del campo cuántico en la conciencia individual se manifiesta a través de lo que llamamos intuiciones, o más dramáticamente, a través de sincronías. ¿Alguna vez has pensado intensamente en alguien justo antes de que te llame, o has recibido una idea brillante y perfectamente formada sin un proceso lógico aparente? Estos son señales directos de que tu conciencia ha accedido a la información no local contenida en el campo. Son pensamientos que parecen surgir de la nada, porque
de hecho provienen de un espacio de inteligencia infinita fuera de tu mente lineal. Si este entendimiento de que somos co-creadores cuánticos te llama a profundizar en las leyes que rigen la manifestación y a dominar la conexión con este campo de energía, considera unirte a nuestra membresía. Al ser miembro tendrás acceso exclusivo a contenido avanzado y meditaciones guiadas diseñadas para ayudarte a descifrar los sináis del universo con mayor precisión, acelerando tu camino hacia una vida de abundancia y propósito claro. Este campo unificado también alberga el inconsciente colectivo, el depósito de toda la experiencia humana compartida. Los grandes miedos y las grandes esperanzas de la humanidad flotan como olas de energía disponibles para ser captadas. Un individuo particularmente sensible puede, sin darse cuenta, sintonizar una ola de ansiedad colectiva y experimentarla como un ataque de pánico personal, creyendo que la preocupación es enteramente suya cuando en realidad es una resonancia de la mente grupal. La clave para navegar esta conexión es la coherencia. Cuando la mente, el corazón y el cuerpo están alineados, el individuo crea un campo electromagnético personal fuerte y armonioso. Este campo actúa como un filtro protector y selectivo, asegurando que solo los patrones vibratorios de alta energía, aquellos que sostienen la salud, la abundancia y la paz, puedan ingresar y ser decodificados en la conciencia personal, como pensamientos útiles y creativos. La conciencia individual, por lo tanto, no es simplemente una receptora pasiva. Es la lente a través de la cual el campo cuántico se localiza y experimenta. Nuestro enfoque, nuestra atención y nuestra intención actúan como la fuerza que colapsa las infinitas posibilidades del campo en una realidad observable. Al elegir conscientemente en qué pensar y creer, estamos seleccionando activamente los patrones de energía que queremos que el universo nos refleje. El manejo de esta interacción es fundamental para la maestría personal dentro de la espiritualidad moderna. Significa que, al elevar nuestra propia vibración, no solo mejoramos nuestra realidad individual, sino que también contribuimos positivamente al campo unificado. Estamos enviando de vuelta patrones de coherencia, lo que facilita que otros individuos capten también sináis de bienestar y abundancia. Reconocer la influencia omnipresente del campo cuántico nos permite dejar de cargar con el peso de pensamientos ajenos o colectivos. Nos empodera a desidentificarnos del ruido y a entrenar nuestra mente para buscar activamente los canales de información más elevada, aquellos que nos conectan con la sabiduría primordial del universo. Si bien el campo cuántico proporciona un marco para la captación de información no local, la mayor parte de la programación de pensamientos que creemos propios proviene de fuentes mucho más cercanas y palpables, nuestro entorno inmediato, nuestra historia familiar y la cultura en la que estamos inmersos. Estos son los pensamientos heredados, absorbidos y condicionados que forman la infraestructura de nuestra mente. Son tan fundamentales que rara vez los cuestionamos, asumiéndolos como verdades absolutas de nuestro ser. Desde el momento en que nacemos, y de hecho, según ciertas corrientes de la espiritualidad, incluso antes, estamos absorbiendo patrones de pensamiento de nuestros cuidadores. Las ansiedades, las limitaciones sobre la abundancia, las formas de reaccionar al conflicto. Todo esto es transmitido no solo verbalmente, sino a través del campo de energía emocional que rodea a la familia. Estos pensamientos se instalan en nuestro subconsciente como software operativo, moldeando nuestra percepción del universo sin que necesitemos un esfuerzo consciente para generarlos. El impacto del entorno social y cultural es igualmente profundo. Las normas sobre lo que es aceptable, lo que es posible y lo que significa el éxito son codificadas en el inconsciente social, un macro campo de energía que nos presiona sutilmente. Absorbemos estos juicios y expectativas y luego los experimentamos como nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento de que el dinero es difícil de conseguir no es una verdad universal, sino un pensamiento condicionado y absorbido por muchas culturas.
Considerando esta complejidad de pensamientos heredados y absorbidos, ¿cuál es el pensamiento limitante o el juicio más fuerte que recuerdas haber escuchado de niño y que aún resuena en tu mente adulta? Tómate un momento para compartirlo en los comentarios. Reconocer estos patrones es el primer paso vital para desmantelar las estructuras mentales que te impiden conectar con Sinais de verdadera abundancia y liberación. La historia personal y los traumas no resueltos actúan como filtros densos que distorsionan la información que recibimos. Un trauma pasado siembra un pensamiento raíz de miedo o desconfianza. Cada vez que el universo presenta una situación que evoca esa vieja energía, el pensamiento condicionado se activa automáticamente, bombardeándonos con juicios y precauciones que no son una respuesta fresca a la realidad, sino un eco del pasado. El inconsciente social funciona como un transmisor constante de patrones. La percepción de la realidad se moldea a través de narrativas colectivas sobre el poder, la enfermedad y la identidad. Si la sociedad te dice que eres limitado, esa creencia vibra en el campo, y si tu antena interna está sintonizada con la frecuencia de limitación, comenzarás a manifestar pensamientos que confirman esa creencia, perpetuando el ciclo de la programación. La verdadera liberación, por lo tanto, no se logra solo a través de la meditación, sino también a través de la arqueología mental. Requiere que excavemos y examinemos el origen de nuestras creencias más arraigadas. Cuando identificamos que un pensamiento de carencia es, de hecho, un pensamiento heredado de nuestros abuelos, le quitamos su poder personal y podemos observarlo como un artefacto ajeno que ya no nos sirve. Esta distinción entre el pensamiento propio y el pensamiento absorbido es crítica para quienes buscan vivir desde una perspectiva de espiritualidad empoderada. Al reconocer la fuente externa, rompemos la identificación del ego con la limitación. Dejamos de ser víctimas de nuestra programación y nos convertimos en observadores conscientes con el poder de reescribir la narrativa interna. El trabajo de descondicionamiento nos permite limpiar la antena mental de la estática cultural y familiar. Al hacerlo, liberamos espacio para que Sinais de nuestro verdadero ser, nuestra conciencia esencial, comiencen a fluir y se manifiesten como pensamientos de creatividad, paz y abundancia pura, alineados con el propósito más elevado del universo. La relación entre nuestra vibración interna y los pensamientos que atraemos es una de las leyes fundamentales del universo, un concepto central en la espiritualidad aplicada. Nuestra vibración interna no es abstracta, es la suma de nuestras emociones, actitudes y creencias manifestadas como una frecuencia electromagnética que emitimos constantemente. Esta frecuencia actúa como un poderoso imán que determina con qué tipo de información o energía resonamos dentro del campo cuántico. Cuando experimentamos estados emocionales de baja frecuencia, como el miedo, la ira o la vergüenza, nuestra vibración desciende considerablemente. En este estado denso, la mente opera como un receptor sintonizado a las frecuencias de escasez y conflicto. El resultado es la manifestación de pensamientos que confirman el miedo o la limitación. Estos pensamientos no son una causa, sino una consecuencia de la baja vibración que hemos activado, actuando como Sinais que confirman el patrón inicial. Por el contrario, los estados de alta frecuencia, como la gratitud, el amor incondicional o la alegría profunda, elevan nuestra vibración. Cuando nos encontramos en un estado de calma y expansión, nuestra antena mental sintoniza automáticamente con la información correspondiente a esa frecuencia elevada. Es entonces cuando atraemos pensamientos de solución, creatividad y abundancia que quizás antes nos parecían inaccesibles, demostrando el poder de la coherencia interna. La coherencia vibratoria es la clave de la manifestación. Si una persona dice que quiere abundancia, pensamiento consciente, pero su cuerpo resuena con miedo, vibración subconsciente, el universo responderá a la frecuencia dominante. Por lo tanto, atraerá pensamientos y circunstancias que refuercen la carencia. La calidad de los pensamientos que cruzan nuestra mente es un barómetro directo de la frecuencia que estamos sosteniendo. Esta comprensión nos revela que el control mental,
No se trata de forzar pensamientos positivos, lo cual a menudo es insostenible si la emoción subyacente es negativa. En su lugar, el verdadero trabajo consiste en gestionar el estado emocional y la energía corporal. Al calmar el sistema nervioso, al generar un estado de coherencia cardíaca, cambiamos el dial vibratorio y los pensamientos de abundancia fluyen naturalmente hacia el receptor mental. Los pensamientos que recibimos actúan como catalizadores. Un pensamiento de duda capturado mientras estamos en una frecuencia baja puede ser el disparador de una cascada de negatividad, reforzando la emoción inicial. Si por otro lado, estamos en una frecuencia de paz, un pensamiento intrusivo de preocupación será detectado inmediatamente como discordante con nuestra energía actual y podrá ser descartado fácilmente, como una estación de radio que no queremos escuchar. La espiritualidad nos enseña que las emociones son sináis energéticos poderosos. Si sientes pesadez o restricción, es una señal de que estás sintonizando una frecuencia que te está limitando, atrayendo pensamientos de limitación. La solución es usar la emoción como guía para cambiar el estado, en lugar de luchar con los pensamientos que esa emoción está generando. Este cambio de enfoque es transformador. El proceso de atracción es, por lo tanto, un ciclo continuo de retroalimentación. Tu vibración determina los pensamientos que captas, y esos pensamientos, a su vez, refuerzan tu estado emocional y tu vibración. Para cambiar la calidad de tu realidad y los sináis que recibes del universo, debes interrumpir el ciclo elevando conscientemente tu energía a través de prácticas de gratitud, alegría y autoobservación sin juicio. La verdadera maestría de la mente no es controlar cada pensamiento, sino sostener una frecuencia interna tan elevada y coherente que solo pueda atraer pensamientos, ideas y sináis que reflejen la abundancia y la expansión inherentes al campo cuántico. Este enfoque alinea tu ser individual con el flujo armonioso del universo. La distorsión más significativa en nuestra relación con los pensamientos es el mecanismo del ego. El ego es la parte de nuestra psique que necesita construir y mantener una identidad separada, una narrativa coherente de quién soy yo. Para lograr esto, el ego tiene la tendencia compulsiva a apropiarse de cada pensamiento que surge en la mente, generando la ilusión de que somos el origen y el propietario de todo el ruido mental, incluso de aquellos impulsos o juicios que son claramente externos o disfuncionales. Cuando un pensamiento ajeno es capturado por nuestra antena mental, el ego interviene y lo etiqueta con la firma de mío. Si captamos una ola de crítica del entorno colectivo, el ego lo transforma en una autocrítica personal. Yo no soy lo suficientemente bueno. Esta apropiación es un acto reflejo de identificación, un intento desesperado de consolidar la frontera de la identidad, lo que, paradójicamente, nos aprisiona a energía que no nos pertenece en absoluto. La necesidad del ego de poseer los pensamientos nos niega la libertad interior. Si creemos que somos nuestros pensamientos, entonces cada pensamiento limitante se convierte en una verdad irrefutable sobre nosotros mismos. Esto nos obliga a defender, justificar o luchar contra cada pensamiento, desperdiciando una vasta cantidad de energía vital. La espiritualidad nos enseña que la verdadera libertad comienza cuando desenmascaramos esta ilusión de propiedad. Si estás encontrando valor en esta perspectiva que te ayuda a liberarte de la tiranía del ego y a comprender mejor tu conexión con el universo y los sináis que recibes, te pido que nos apoyes haciendo clic en el botón de me gusta, like. Tu interacción ayuda a que esta información sobre cómo manifestar abundancia y conciencia llegue a más personas que buscan la verdad. El ego se aferra a los pensamientos de escasez o conflicto porque le proporcionan una razón para existir y para defenderse. Si todo fluyera en perfecta abundancia y paz, la función de defensa del ego disminuiría y con ello su sentido de importancia. Por lo tanto, el ego sabotea sutilmente el discernimiento, animándonos a identificarnos con los pensamientos densos
y a ignorar las intuiciones sutiles que provienen de una fuente más elevada. Al apropiarnos de pensamientos ajenos, cargamos con el peso emocional que conllevan. Si absorbemos un patrón de miedo colectivo y lo internalizamos como nuestro propio miedo, empezamos a emitir esa frecuencia. Esto no solo nos genera sufrimiento personal, sino que también refuerza el patrón de baja energía en el campo colectivo, perpetuando el ciclo de la distorsión. La práctica de la desidentificación es la herramienta más poderosa contra esta distorsión del ego. Consiste en observar el pensamiento sin reaccionar y sin añadirle la etiqueta de mío. Simplemente se reconoce: hay un pensamiento de preocupación fluyendo a través de mi conciencia. Esta pequeña distancia crea un espacio de libertad, permitiendo que el pensamiento, al no ser alimentado por la identificación, pase y se disuelva como cualquier otra forma de energía transitoria. El camino hacia la abundancia y la maestría personal requiere que el ego sea puesto en su lugar. No se trata de eliminarlo, sino de dejar de permitirle que sea el dueño de la realidad interna. Al ver los pensamientos como eventos en el campo de la conciencia, en lugar de verdades sobre el yo, comenzamos a operar desde un lugar de profunda paz y poder intrínseco. Reconocer la naturaleza foránea o colectiva de la mayoría de nuestros pensamientos es un acto profundo de humildad cuántica que desarma al ego, nos permite dejar de luchar contra fantasmas internos y concentrar nuestra energía en la elección consciente de qué Sinais deseamos amplificar y manifestar en nuestro universo personal. Una vez que aceptamos que la mente es una antena, la pregunta crucial se convierte en ¿cómo distinguir entre un pensamiento auténticamente tuyo, que nace de tu sabiduría esencial, y uno que es simplemente captado del exterior, ya sea del campo colectivo o de una vieja programación? El discernimiento energético es una habilidad vital en la espiritualidad moderna y se basa en la observación sutil de la calidad, la sensación corporal y el tono emocional de cada pensamiento. La primera señal de un pensamiento externo o intrusivo es la sensación corporal que lo acompaña. Los pensamientos captados de frecuencias bajas, como el miedo colectivo o la escasez, a menudo generan una contracción inmediata en el cuerpo, una opresión en el pecho, una tensión en el estómago. La energía se siente pesada o robótica. Por el contrario, un pensamiento que resuena con tu verdad profunda o con la abundancia del universo provoca una sensación de expansión, ligereza y fluidez. Otra clave es el tono emocional. Los pensamientos externos o condicionados tienden a ser críticos, repetitivos y cargados de culpa o juicio. Suelen usar un lenguaje de debería o nunca podré. Si un pensamiento no concuerda con tus valores personales más elevados y sin embargo se presenta con insistencia, es probable que estés sintonizando un canal ajeno. El verdadero pensamiento propio, alineado con tu esencia, es generalmente silencioso, claro y motivador. La repetición obsesiva es un fuerte indicador de programación. Los patrones de pensamiento que circulan incansablemente, sin ofrecer una solución práctica, como un disco rayado, son casi siempre ecos de programas heredados o absorbidos. El universo no funciona en bucles inútiles. La sabiduría auténtica es eficiente. Una vez que te da la información necesaria, se retira, dejando espacio para la acción o la paz. Los pensamientos que vienen del exterior a menudo llegan con una sensación de impulso repentino y no integrado. Pueden ser ideas radicales que sientes que tienes que hacer ahora mismo, pero que carecen de una base de sabiduría y planificación. Los Sinais de la intuición, por otro lado, se presentan como una certeza tranquila, una voz suave que te guía sin necesidad de drama o urgencia. Para desarrollar este discernimiento energético, es fundamental practicar el observador sin juicio. Esto significa permitir que el pensamiento exista sin identificarte con él. Pregúntate, ¿de dónde viene esta energía? ¿Me está sirviendo o me está limitando? Al mantener la distancia, el ego pierde poder y la verdadera voz de la espiritualidad interior puede emerger sobre el ruido del exterior.
El pensamiento auténtico está siempre alineado con la abundancia y la expansión, independientemente de las circunstancias externas. Incluso en momentos difíciles, un pensamiento genuino de tu ser superior te ofrecerá una perspectiva de crecimiento o una lección valiosa. Si el pensamiento te lleva a la desesperación o al estancamiento, casi siempre es una captación de frecuencias densas. Otro señal importante es la calidad de la luz que el pensamiento proyecta. Los pensamientos externos, especialmente los colectivos, a menudo se sienten vagos o confusos, contribuyendo a la niebla mental. La sabiduría interna es cristalina, instantánea, y lleva consigo una cualidad de verdad innegable que resuena profundamente en tu corazón. Dominar el arte de distinguir la procedencia de los pensamientos es empoderarse para elegir tu realidad. Al rechazar conscientemente la identificación con la energía ajena, creas un campo de conciencia purificado que solo puede atraer y generar patrones de abundancia y coherencia con el orden superior del universo. Frente al constante aluvión de pensamientos ruidosos, heredados o absorbidos, la intuición emerge como nuestro faro de verdad. Es la voz de la conciencia no contaminada, la conexión directa con la sabiduría del universo. El papel de la intuición es fundamentalmente diferente al del pensamiento discursivo o del ruido mental. Mientras que estos últimos son decodificaciones complejas de energía externa, la intuición es una transmisión pura y silenciosa de información no local que resuena con nuestra verdad esencial. La intuición se distingue del ruido mental por su cualidad de certeza innegable. El ruido mental, que a menudo proviene de la programación externa, es argumentativo, lleno de dudas y necesita pruebas lógicas para convencer. La intuición, en cambio, se presenta como un conocimiento instantáneo, una comprensión profunda que no requiere justificación intelectual. Es un señal sutil que se siente en el centro del cuerpo, a menudo en el corazón o el plexo solar, en lugar de en la cabeza. El pensamiento ruidoso es lineal y se basa en el pasado o en el miedo al futuro. Gira en torno a escenarios de escasez y limitación, reflejando las bajas frecuencias que ha captado. La intuición, por su parte, es atemporal y está siempre alineada con las posibilidades de abundancia y expansión. Proporciona una dirección que a menudo desafía la lógica, pero que se siente intrínsecamente correcta para el camino de la espiritualidad individual. Si esta exploración de cómo distinguir la voz de tu intuición del ruido mental resuena profundamente contigo y deseas atraer más claridad a tu vida, te invito a comentar la palabra clave sabiduría abajo. Al hacerlo, activas tu intención de fortalecer tu conexión con la energía intuitiva y con los señales puros del universo. El primer paso para fortalecer la percepción intuitiva es silenciar el ruido. La mente, cuando está sobrecargada de pensamientos capturados y condicionados, no puede oír el susurro de la intuición. La meditación, la respiración consciente y las prácticas de conexión a tierra son ejercicios que reducen la estática de la antena mental, permitiendo que las frecuencias más sutiles de la energía intuitiva se manifiesten. La intuición auténtica nunca te lleva al miedo o a la contracción, incluso si la información que proporciona es desafiante. Siempre está anclada en la paz, dándote la fuerza para enfrentar la situación con abundancia de recursos internos. Los pensamientos ruidosos, por otro lado, son generadores de ansiedad y confusión, perpetuando el ciclo de la baja vibración. Practicar la escucha del cuerpo es esencial. Dado que la intuición no se origina en el cerebro lógico, se comunica a través de sensaciones viscerales. Aprende a notar las diferencias, la intuición como un sí expansivo en el corazón, el ruido como un no contraído en el estómago. Este es el lenguaje primordial de la energía que precede al pensamiento verbal. Confiar en los pequeños señales intuitivos es la forma en que entrenamos esta capacidad. Cuando tienes un impulso suave de cambiar de ruta o de llamar a alguien, y lo sigues a pesar de que la lógica te dice que no es necesario, y obtienes un resultado positivo, estás fortaleciendo el músculo de la espiritualidad práctica. Cuanto más honras la intuición,
más fuerte y clara se vuelve su transmisión. Al cultivar la intuición, dejamos de depender de la captación aleatoria de pensamientos externos y nos anclamos en una fuente interna de guía constante. Esto nos permite tomar decisiones alineadas con nuestro propósito más elevado, garantizando que los pensamientos que elegimos manifestar provengan de un lugar de auténtica abundancia y conexión con el flujo armónico del universo. La revelación de que nuestros pensamientos no son inherentemente nuestros culmina en la posibilidad más empoderadora, la capacidad de reescribir nuestra realidad, eligiendo conscientemente qué pensamientos aceptar y amplificar. No somos víctimas pasivas del campo de energía, sino observadores activos con el poder inherente para colapsar las infinitas posibilidades cuánticas en una experiencia manifestada. Esta es la esencia de la co-creación consciente dentro de la espiritualidad. El poder de elección no radica en detener el flujo de pensamientos, lo cual es imposible, sino en nuestro comportamiento ante ellos. Cuando un pensamiento de escasez capturado del exterior cruza la mente, tenemos el instante sagrado de decidir si le otorgamos nuestra atención, nuestra energía y nuestra creencia. Al retirarle el enfoque, negamos al pensamiento la vibración necesaria para solidificarse en una creencia y, posteriormente, en una manifestación física. Este proceso de selección consciente se basa en la ley de la resonancia. Al elegir enfocarnos en pensamientos de gratitud, por ejemplo, incluso si las circunstancias no parecen ideales, elevamos nuestra frecuencia. Esta elevación actúa como un filtro de todas las posibles realidades contenidas en el universo. Solo aquella que vibra en la frecuencia de la gratitud y la abundancia comienza a ser atraída y manifestada en nuestra experiencia, ofreciendo nuevos sinais y oportunidades. La ciencia cuántica nos presenta el concepto del observador. En el mundo subatómico, la partícula existe como una onda de probabilidad hasta que un observador la mira, momento en el que colapsa en una posición definida. De manera análoga en nuestra vida, las infinitas posibilidades de abundancia o carencia existen como potencial hasta que nuestra conciencia, a través del pensamiento elegido, enfocado y cargado emocionalmente, las colapsa en la realidad. La reescritura de la realidad exige una vigilancia constante de la calidad de la energía que permitimos que permanezca en nuestro campo mental. Se trata de una desprogramación activa, donde reemplazamos un pensamiento heredado de limitación por una afirmación vibratoria de nuestra verdad, anclada en la certeza de la abundancia universal. Este no es un pensamiento vacío, sino una elección cargada de intención y alineada con nuestro propósito. Al modificar nuestra relación con los pensamientos, modificamos nuestro comportamiento sin esfuerzo. Si elegimos aceptar el pensamiento de que soy capaz y merecedor, el comportamiento que se deriva de esa creencia, tomar riesgos, buscar oportunidades, se vuelve orgánico. Los pensamientos captados se convierten en la materia prima con la que construimos el puente hacia la realidad que deseamos. El verdadero desafío no es la manifestación, sino la consistencia. El universo responde a la energía sostenida. Si elegimos pensamientos de abundancia durante 5 minutos y luego volvemos a la preocupación habitual, la señal se cancela. La maestría radica en mantener la coherencia vibratoria el tiempo suficiente para que los nuevos patrones de pensamiento se conviertan en la frecuencia dominante de nuestra antena. La espiritualidad aplicada nos enseña a utilizar la imaginación de manera deliberada. Imaginar vívidamente la realidad que deseamos es una forma de generar pensamientos de alta frecuencia y cargarlos emocionalmente, acelerando el colapso de esa posibilidad en nuestra realidad. La imaginación se convierte en el campo de pruebas, donde elegimos los pensamientos que el universo debe materializar. Por lo tanto, nuestra libertad no reside en la ausencia de pensamientos, sino en la soberanía para determinar cuáles de los innumerables sinais flotantes del campo cuántico se les permitirá formar la estructura de nuestro mundo. La elección consciente de un pensamiento
es el acto más poderoso de creación que podemos realizar. Para poder elegir qué pensamientos aceptar y cuáles liberar, es imperativo aprender a desidentificarnos de la mente, a crear una distancia observacional que nos separe del ruido. Esto requiere técnicas prácticas de la espiritualidad que nos permitan reconocer que el yo no es el contenido mental, sino el espacio de conciencia que observa ese contenido. Estas herramientas son esenciales para purificar la antena mental y sintonizar la abundancia del universo. Una de las herramientas fundamentales es la observación sin juicio. La práctica consiste en sentarse en silencio y simplemente notar el flujo de pensamientos sin intentar cambiarlos, analizarlos o etiquetarlos como buenos o malos. Se observa el pensamiento como una nube que pasa en el cielo. Al no reaccionar ni identificarse con la energía del pensamiento, se le retira el combustible emocional, permitiendo que se disuelva sin generar una manifestación en la realidad. La respiración consciente es un ancla inmediata al presente que rompe la compulsión mental. Al enfocar la atención completamente en la sensación de la respiración entrando y saliendo del cuerpo, se interrumpe el ciclo de retroalimentación de los pensamientos ruidosos. La respiración trae la energía al cuerpo físico, sacándola del torbellino de la cabeza, lo cual es esencial para calibrar la antena y recibir señales claros. La escritura de patrones es una técnica poderosa para identificar y externalizar pensamientos intrusivos o heredados. Al escribir sin censura los pensamientos de limitación o miedo que aparecen, se les da una forma tangible, lo que permite verlos como objetos ajenos a la identidad esencial. Esta externalización crea la distancia necesaria para cuestionar: ¿este pensamiento de escasez es mío o es un eco cultural? La meditación en el silencio es el ejercicio supremo de desidentificación. No se trata de obligar a la mente a detenerse, sino de entrenar el enfoque para residir en el espacio entre los pensamientos. En ese vacío silencioso, que es la verdadera fuente de la espiritualidad y la abundancia, la mente se reinicia y se limpia de la energía captada, permitiendo que la conciencia pura tome el control como receptor principal. La práctica de la coherencia cardíaca, que implica alinear la respiración con el ritmo del corazón mientras se evoca una emoción elevada como la gratitud, es tecnológicamente crucial. Esta coherencia genera un campo electromagnético fuerte y estable alrededor del cuerpo que actúa como un escudo protector y un potente imán sintonizado únicamente a frecuencias de abundancia y bienestar, rechazando el ruido externo. El uso de un mantra o una afirmación vibratoria también puede ayudar a desidentificarse. Al repetir una frase que encarna la verdad que elegimos manifestar, se proporciona a la mente un punto focal de alta frecuencia, impidiendo que los pensamientos de baja energía se apoderen del sistema. El mantra debe ser sentido en el cuerpo, no solo repetido mecánicamente, para que tenga poder transformador. Otra herramienta práctica es la pregunta de origen. Cada vez que un pensamiento negativo surge, pregúntate inmediatamente: ¿de quién es esto? A menudo, esta simple pregunta es suficiente para que el pensamiento pierda su agarre, revelando su naturaleza impersonal o foránea. Es un reconocimiento cuántico de que la energía es transitoria y no te define. Integrar estas técnicas en la vida diaria transforma la relación con la mente, pasando de ser esclavo del ruido a ser el observador soberano. Este cambio de perspectiva es la vía directa para vivir la abundancia y la paz, al permitir que solo los señales alineados con el propósito superior fluyan desde el universo hacia tu experiencia. La revelación de que tus pensamientos no son intrínsecamente tuyos, sino energía que captas y procesas, culmina en una profunda liberación y un reajuste total de tu relación con la existencia. Este cambio de paradigma no es meramente intelectual, sino una transformación vibratoria que reconfigura toda tu experiencia de vida. Al cambiar tu relación con los pensamientos, esencialmente cambias tu universo manifestado y accedes a una realidad creada con intención y abundancia.
La liberación inicial viene del desmantelamiento de la culpa. Ya no tienes que sentirte culpable por el pensamiento intrusivo o negativo que cruza tu mente, ya que reconoces que es energía pasajera o una resonancia de una frecuencia colectiva. Esta desidentificación rompe las cadenas del ego, permitiéndote operar desde un lugar de profunda paz, donde el ruido mental no tiene la autoridad para definir tu valor o tus posibilidades. Esta comprensión empodera porque te devuelve el control de tu foco, que es tu poder de manifestación. Si los pensamientos son meros sináis flotando en el campo, tu única responsabilidad es la selección consciente. Al elegir solo aquellos pensamientos que resuenan con tu visión de abundancia, salud y propósito, te conviertes en un selector activo de tu destino, en lugar de un receptor pasivo del caos. El reajuste de tu realidad es palpable en la experiencia diaria. Las sincronías aumentan, porque tu antena purificada está sintonizando frecuencias coherentes y elevadas del universo. Las soluciones a los problemas surgen con facilidad, y las oportunidades de abundancia fluyen sin el esfuerzo agotador que implica empujar una realidad desde un estado de baja energía y pensamientos limitantes. La espiritualidad se vuelve una práctica de coherencia constante. El objetivo ya no es alcanzar un estado de meditación perfecta, sino mantener una vibración interna lo suficientemente alta para que la energía de los pensamientos que captes siempre sirva a tu expansión. Vives, por lo tanto, en un estado de discernimiento y elección consciente, transformando cada instante en un acto de creación deliberada. Al reconocer los pensamientos como energía pasajera, se diluye su poder de estancamiento. Los viejos patrones de limitación, al no ser alimentados por la identificación del ego, pierden su fuerza y se desvanecen. Esto abre un vasto espacio interior para que la voz de la intuición, la guía auténtica de tu ser superior, se convierta en la narrativa dominante de tu vida. Esta revelación final es la puerta a una vida más consciente y expandida, donde el miedo y la escasez son vistos como sináis externos que pueden ser fácilmente rechazados. El enfoque se traslada de luchar contra el mundo interno a calibrar el receptor para que solo atraiga la información que confirma la infinita abundancia inherente en el plan del universo. Tu mundo exterior es el reflejo de los pensamientos que has elegido sostener, consciente o inconscientemente. Al asumir la soberanía sobre la procedencia y la aceptación de la energía mental, estás, en esencia, reescribiendo el código fuente de tu realidad, manifestando una vida que no está limitada por el pasado o la programación colectiva, sino por el potencial puro. La maestría de esta enseñanza radica en vivir sabiendo que eres el observador cuántico que colapsa la ola de potencial. Al cultivar un estado de presencia y espiritualidad profunda, te aseguras de que el pensamiento que eliges sostener sea siempre el que te alinea con tu máxima expresión de abundancia y amor. Hemos recorrido un camino que transforma la percepción de la mente, pasando de ser una generadora solitaria a un decodificador sensible de un vasto campo de energía universal. La revelación de que gran parte de nuestros pensamientos son sináis captados, ecos de la programación social, familiar o del inconsciente colectivo, es el acto de liberación más profundo que podemos experimentar. Al soltar la ilusión de que somos dueños de cada fragmento de ruido mental, nos despojamos de la pesada carga de la culpa y la identificación, abriendo la puerta a una espiritualidad práctica que se centra en el discernimiento, en lugar de la lucha constante. Este nuevo entendimiento nos permite ver nuestra realidad mental no como una prisión, sino como un vasto océano del que ahora podemos elegir conscientemente qué corrientes beber y qué frecuencias rechazar. La verdadera soberanía, por lo tanto, reside en la elección de la resonancia. Hemos descubierto que al elevar nuestra frecuencia vibratoria a través de la coherencia interna y la gestión emocional, sintonizamos inevitablemente con los patrones de abundancia, creatividad y paz que están disponibles en el campo cuántico. Nuestro cerebro, como antena, responde a nuestra calibración emocional, determinando la calidad de los sináis que decodifica.
La desidentificación de los pensamientos intrusivos y la adopción de técnicas de silencio nos capacitan para ejercer el poder del observador cuántico, colapsando intencionalmente las posibilidades más elevadas del universo en nuestra experiencia diaria. Este es el camino hacia una realidad expandida, deliberadamente creada desde la verdad interior, no desde la programación externa. Ahora que has absorbido esta información que redefine tu realidad, te pregunto, ¿estás realmente listo para soltar la necesidad de ser el dueño de todos tus pensamientos limitantes y comenzar a vivir desde tu auténtica espiritualidad? ¿Qué pasaría si el pensamiento de abundancia que has estado buscando siempre ha estado allí, esperando que limpies tu antena para recibirlo? ¿Qué viejas creencias, absorbidas por tu entorno, estás dispuesto a desmantelar hoy para alinearte con tu verdadero poder y propósito? La verdadera energía de la libertad reside en el acto de la elección consciente, el primer paso para reescribir tu destino y manifestar una realidad donde solo hay lugar para lo expansivo. La transformación de tu universo comienza con este cambio fundamental en la percepción. El trabajo de descondicionamiento y alineación es un viaje continuo hacia una vida de energía coherente y manifestación intencional. Si este mensaje te ha despertado y te ha dado las herramientas para distinguir entre la verdad y el ruido, te invito a suscribirte a este canal y a activar las notificaciones. No te pierdas las próximas claves sobre cómo dominar la ley de la resonancia y vivir desde una conciencia plena y abundante.